Porcentaje de la población española. Dicen que más de la mitad de la población en algún momento de su vida sufre estrés laboral y que esto desencadena un gasto para las arcas públicas de casi 476 millones de euros, más del 7% del Producto Interior Bruto. Hoy vamos a analizar este tema no desde el punto de vista económico, sino desde la salud mental, porque seguro que usted o alguien conocido y cercano alguna vez ha dicho no puedo más. Vamos a hablar de estrés laboral, vamos a hablar de moving, vamos a hablar de burnout, de todo lo que afecta a nuestro trabajo y nuestra salud mental, y lo hacemos con la psicóloga Sonia Sepulcre Agulló del equipo de Isabel Moya Psicólogos. Sonia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo primero tendríamos que aclarar términos y conocer un poquito lo que es esto del estrés laboral, moving y burnout. ¿Nos sitúas? Bueno, empezando por el concepto de estrés laboral, bueno, como estamos viendo en el propio concepto, se entiende como una parte del concepto, la palabra de estrés, y otra parte que sería la parte laboral. Entonces vamos a hacer hincapié en las dos. Por una parte, bueno, el estrés es una emoción totalmente natural que sentimos en nuestro cuerpo, como cualquier otra. Este sentimiento suele estar provocado por una situación muy concreta que hace eso, que nos tense y nos agobie. Y bueno, la reacción que nuestro propio cuerpo manifiesta sería, pues, a lo mejor sensación de bloqueos, sensación de tensión, nerviosismo, empieza a acelerarse el corazón, este ritmo cardíaco. La respiración también suele acelerarse bastante, sudoración, temblores, pero esta emoción, este estrés, esta es una de las emociones que se entiende o que se clasifica por supervivencia. ¿Qué es exactamente eso? Esta emoción es la que nos ha ido permitiendo sobrevivir y evolucionar al ser humano en sí. Dependería de la situación y de nuestra respuesta. Y ahora ahí sí que me gustaría poner un ejemplo porque creo que puede imaginarse mejor o entenderse mejor. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo imaginarme que estoy en plena sabana africana. Nunca he estado realmente, pero bueno, yo me la imagino como un lugar muy grande, maravilloso y con muchos matorrales, árboles y lo que es a nivel frondoso. Pues imaginaros que estamos todos en medio de la sabana africana y empezamos a escuchar un ruido. Yo, por ejemplo, automáticamente me giraría, me dirigiría a ese ruido y si estoy en la sabana, yo lo que haría es escapar, empezar a correr, buscar un árbol, una roca muy grande o algo, porque aunque no sepa lo que hay detrás, en principio puede atacarme y herirme. Esa ansiedad es la que me ayuda a sobrevivir, porque he hecho a correr. Ahora bien, en ese mismo ejemplo, si le ponemos en otro contexto, quizás pues sea un poquito diferente. Si, por ejemplo, en vez de estar en plena sabana africana, nos encontramos en el puerto de aquí de Alicante, por mucho matorral o por mucho peligro que pueda haber, realmente que pueda aparecer una paloma, una gaviota, una rata, no sé, algún animal, pero que lo que es, me puede dar más o menos asco. Pero lo que es a nivel de supervivencia, yo no estaría sintiéndome atacada o realmente que ese ataque exista. La diferencia entonces es de un estrés adaptativo a un estrés que no lo es, que es desadaptativo, ¿no? Llevándonos estos ejemplos tan gráficos y buenos que has puesto a lo que estábamos contando, el estrés laboral, ¿qué tendríamos que conocer entonces? En este caso tendríamos que tener en cuenta que el estrés laboral sería esa manifestación de la sensación del estrés y de ansiedad, obviamente ubicado a un lugar de trabajo en concreto. Muchísimas veces esta emoción se va ampliando al resto de nuestras áreas vitales, por decirlo así. Una cosa sería que el trabajo laboral se centrara exactamente solo en el trabajo, y puede ser que si no se identifica o no se gestiona a tiempo, que se empiece a agravar a otras áreas como puede ser la familiar, la social, la personal. Que afecte ya a la persona al completo. Estrés laboral aclarado. Vamos por el moving. Defínenos, mejor dicho, el concepto para entenderlo mejor. El moving, que es el concepto obviamente inglés, se conoce también como acoso laboral o acoso moral, que puede ser que así sí que nos suene bastante más. Dentro, obviamente, del ámbito del trabajo, que es el que estamos haciendo referencia. El moving sería una situación en la que uno o una más trabajadores empiezan a hacer una serie de acciones violentas, psicológicas, de forma reiterada y a lo largo de un periodo medio de tiempo. Es decir, más de un mes y al menos más de una vez por semana. O sea, que la frecuencia y la intensidad sea media. Pero entonces no entiendo bien. ¿El moving es una causa o es una consecuencia? Eso sí que es verdad que ha costado bastante de definir, pero realmente el moving es una forma de estrés laboral.
porque no ocurre nada directamente con lo que es el desempeño de nuestro trabajo. Y nos queda por definir el síndrome del quemado, el síndrome del burnout. ¿Qué es? Exactamente, pues esta sería también como una causa de ese estrés laboral. Sería cuando ese estrés laboral que ya hemos hablado anteriormente se empieza a cronificar a lo largo del tiempo. Esa cronificación ya pasaría como un grado un poquito más complejo porque se ha empezado a generalizar y a cronificar, lo cual también la intensidad sube, y pasaríamos a llamarle el síndrome de estar quemado. Conocemos ahora los 3 conceptos con sus matices y ahora bien, están dentro de un ámbito global que es el mundo del trabajo y, pues determinados factores. ¿Tienen causas determinadas estos 3 términos que acabas de definir? Pues esa es muy buena pregunta. Realmente no tienen una causa exacta, aunque sí que tienen como una serie de causas bastante más frecuentes que se suelen aparecer o se suelen dar, aunque hay una gran cantidad y variedad de situaciones. Quizás algunas de las más frecuentes, por si alguno de nuestros oyentes también está en esta situación y lo puede ayudar a identificarlo, podría ser, por ejemplo, el no sentirse valorado o valorada en el trabajo, que no se refuerce mi buen trabajo, no solo hablando a nivel económico, sino a lo mejor también de retos grupal, de reconocimiento social, de a lo mejor tener algún tipo de recompensas a nivel de descanso laboral. Desde este punto quizás hasta poder sufrir el estrés laboral por muchísimas exigencias que me están pidiendo y que no las organicen ni me planifiquen. Es decir, que no haya una buena gestión ni del tiempo ni de la planificación, que yo no sepa realmente qué es urgente, qué es importante y a qué le tengo que dar prioridad. Solo tengo una gran carga de trabajo. Ajá. Estos serían las causas muchas veces objetivas, pero que quien padece el estrés laboral o el moving no llega a ver. Piensa, soy yo, si ellos, igual soy yo que me estoy comiendo la cabeza con esto. ¿Cómo el propio afectado, la propia afectada, puede identificar o detectar que está padeciendo ese estrés laboral? Pues en este caso, si os parece, voy a empezar por el moving, porque al ser algo un poco más a nivel de acoso, entraría como en un apartado diferente al estrés laboral y al burnout. En este caso sería, por ejemplo, la limitación de la comunicación, es decir, que no pueda ser libre a nivel de comunicación, que siempre haya una o varias personas que me estén limitando hasta donde yo puedo decir. Otro, por ejemplo, sería el aislamiento social. No tanto la sensación, que obviamente también, sino realmente la puesta en escena de que se me está evitando o se me está bloqueando, impidiéndome a mí la entrada a interaccionar con cualquier persona de la empresa. O con este grupo en concreto. Luego, por ejemplo, también otro de los posibles indicadores sería el desprestigio ante otras personas, ante otros trabajadores y trabajadoras de la empresa. Es decir, que no es que solo no me sobrevaloren, sino que me infravaloran y me desprecian, por decirlo así. También en esta misma línea sería desprestigio laboral, no ya tanto directamente con un trabajador o trabajadora, sino a nivel general de mi rendimiento y de mi trabajo. Y obviamente eso puede llevar a una consecuencia un poquito más a lo mejor notable, que sería el empeoramiento de mi salud tanto física como mental. Claro, que este punto es al que no queremos llegar. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues al ser un tema, como he comentado antes, legal, sería totalmente recomendable que desde un principio intentáramos guardar toda la información que tengamos pues para poder presentarla en el caso de que fuera necesario, para tener ese apoyo de la información que nosotros estamos dando a nivel verbal. Por otro lado, sí que hay aspectos más personales que sí que se podrían trabajar, tanto desde un enfoque de actitudinal y de comunicación, para saber cómo poder enfrentarnos y afrontar esta situación y a las personas que están haciéndome ese acoso. La idea sería, como has dicho, que no llegáramos a este punto, sobre todo para que no se inquistaran, por decirlo así, sensaciones de culpa, de responsabilidad o de incluso fracaso. Entonces, en este caso sí que sería recomendable en el que si durante este tiempo quizás se ha ido enquistando, pues que acudamos a un profesional de la salud mental y que nos ayude realmente a poder gestionar y abordar esta situación. Detectores y ayudas para el moving, pero también los buscamos para el estrés laboral y para el burnout. ¿Qué síntomas puede acusar estar sufriendo estrés laboral o estar sufriendo el síndrome del quemado? Perfecto, pues en este caso lo he agrupado como sintomatología o indicadores a nivel cognitivo, que serían la parte más de pensamiento,
y luego los que se verían a nivel físico, que quizás esos suelen ser más fáciles de identificar porque la otra persona también me ve. Entonces hay veces que nos puede ayudar a esa identificación que es a veces un poquito compleja. Los síntomas más a nivel cognitivo del estrés laboral podrían ser, por ejemplo, rumiaciones o preocupaciones, que un mismo tema o varios pensamientos no paren de darle vueltas de manera inconsciente a mi cabeza. Inseguridad, el sentirme muy insegura ante un tema y que obviamente esa también provoca muchas veces esa rumiación a nivel de pensamiento. Tener miedo o temor a una situación en concreto, en este caso obviamente de situaciones relacionadas con el trabajo. Tener preocupaciones negativas de uno mismo y también de la toma de decisión. Es decir, no tanto la percepción negativa de esa inseguridad que yo tengo, sino también, claro, el yo sentirme insegura, el paso que yo voy a dar, esa toma de decisiones, también va a estar basada en esa inseguridad propia. También aparecen algunos relacionados con el miedo o el temor y relacionados con la pérdida de control y miedo a equivocarse. Si os fijáis, todo va un poco relacionado. Es un poco difícil, o me parece difícil, clasificar estos síntomas, pero bueno, yo los voy diciendo, aunque sean bastante parecidos, para que si alguien está pensando, uy, mira, pues a mí esto me está pasando, que lo pueda clasificar y lo empiece a detectar. También aparecerían a lo mejor otros síntomas como ansiedad o depresión, o bueno, a lo mejor no tanto sintomatología depresiva como una apatía, que sería esa sensación de no disfrutar de lo que yo anteriormente sí que disfrutaba. Y con lo cual también tengo más dificultad para la hora de atender, de concentrarme, de memorizar en general. Y esto sería quizás un poco los síntomas más frecuentes a nivel de pensamiento. Pero has dicho que también hay síntomas físicos que se pueden detectar. Exactamente. Esos síntomas físicos sobre todo son los que se clasificarían como respuestas fisiológicas, que son respuestas que nuestro cuerpo da sin que nosotros podamos como que hacer que desaparezcan. Bueno, hacer desaparecerlos sí, pero no en ese mismo momento. Y me explico con los síntomas. Por ejemplo, uno de los síntomas físicos o de la respuesta fisiológica que nuestro cuerpo tiene ante este estrés sería, por ejemplo, la sudoración. Yo sí que puedo intentar relajarme para evitar sudar más, pero en ese momento en el que yo, por ejemplo, manifiesto la sudoración, no puedo hacer que la sudoración vuelva para adentro, sino que sí que puedo actuar, pero de manera indirecta para evitarla. Irritaciones, dolores de cabeza, que esta suele ser una de las más comunes. La tensión muscular, también muy frecuente por el tema del bloqueo físico. Taquicardia, molestias en el estómago, también una de las más frecuentes. Dificultades para respirar, dificultades respiratorias, incluso llegando a lo mejor situaciones un poquito más extremas de mareo y náuseas. ¿Y son los mismos los síntomas, tanto cognitivos como físicos del estrés laboral, que los del burnout o tiene otros diferentes? Pues se suelen hacer un poquito más intensos y frecuentes los del burnout, por como hemos explicado antes, que sería esa cronificación. Entonces, hay algunos que sí que son totalmente similares o que incluso son los mismos, pero hay que tener en cuenta que en el burnout sí que pueden aparecer más a lo mejor más complejos o más intensos, que ya sería, por ejemplo, pues agotamiento físico y mental. Ya no una sensación, sino en realidad de agotamiento físico y mental. Más generalizado, por ejemplo, fatiga, cambios en el peso, ansiedad, estrés, estar irascible, irritable, tener incluso insomnio, problemas ya para dormir. También hay algunos a lo mejor más crónicos dentro del burnout, que sería, por ejemplo, la despersonalización o el cinismo, que esto sería una actitud general de indiferencia y desapego. Esa apatía que he comentado, pero un poco más agravada. Y obviamente con esto, y centrándolo un poco más a nivel laboral, habría un real descenso de la productividad laboral y una desmotivación también bastante notable, como consecuencia directa, obviamente, y en el trabajo puede centrarse solo en el trabajo, incluso que esta sensación de malestar, ya al ser cronificada a nivel laboral, que también se extienda en otras áreas de nuestra vida. Claro. Pues ahora que sabemos identificar lo que son los tres conceptos, interrelacionarlos, su sintomatología, esos factores que lo desencadenan, solo nos falta lo más importante, Sonia. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo actuar para que no nos cueste la vida? Pues realmente, aunque ya como he comentado antes, la idea sería que si estamos identificando toda esta sintomatología, que un profesional o una profesional de la salud mental sea la que nos
ayude a reconducirlo. Yo he puesto algunas de las técnicas, voy a comentar algunas de las técnicas o estrategias que podemos empezar nosotros también a probar, a ver qué tal, que como en alguna situación realmente de estrés laboral siempre hemos tenido, bueno, pues si estas pinceladas nos pueden servir, fenomenal. A mí en concreto, esta que os voy a comentar me sirve porque la aplico, ya que me parece muy sutil, la podemos poner en cualquier contexto, porque hay veces que nos da un poco a lo mejor de apuro, decir, es que se va a notar, o sea, la gente va a ver y va a notar que me estoy relajando y va a decir, madre mía, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Pues esta sería como muy sutil. Sería la respiración 4-7-8. ¿De qué trata esta respiración? Sería que 4 segundos estamos inspirando, 7 segundos mantenemos ese aire y en los siguientes 8 segundos vamos expulsando nuestro aire de manera muy paulatina. Esto yo os recomiendo que la probéis porque de primeras suele faltarnos aire. Porque realmente necesitamos coger mucho aire en poco tiempo, luego mantenerlo y soltarlo más tiempo. 4-7-8, cogemos aire 4 segundos, retenemos 7 y soltamos durante 8 segundos, es decir, de una manera muy pausada. Así nuestro cerebro se relocaliza de nuevo, ¿no? Y se vuelve a la realidad. ¿De qué manera más podemos actuar? ¿Qué podemos hacer en situaciones de estrés laboral? Pues una de las técnicas sería relacionada con la gestión del tiempo real y marcándonos objetivos reales. Estoy haciendo mucho hincapié en el tema real porque cuando nos marcamos un objetivo muchas veces pensamos que es real y si no lo cumplimos, las sensaciones que nos generan nosotros mismos son negativas. Por ejemplo, el sentimiento de fracaso, de que no he sido capaz de realizarlo, cuando realmente el foco puede estar equivocado. Puede ser que no es que no sea capaz, sino que el objetivo era desmedido para el tiempo que yo tenía. Entonces sería un poco redirigir esos objetivos. Gestión del tiempo para crear objetivos reales en base al tiempo del que disponemos. A la hora de planificar, de organizarnos. Pues para eso también sería muy interesante, ya que va muy hilado con el tema de la gestión del tiempo. Para planificarse y organizarse, a mí una de las técnicas que más me gusta es la matriz de Eisenhower. ¿Esta de qué trata? Básicamente es una matriz en la que nos ayuda a clasificar lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente. Obviamente, en este caso, lo que yo ponga como urgente e importante será lo primero que tengo que gestionar, dejando para el final lo no urgente y lo no importante. Incluso puedo llegar a delegarlo, porque si puede hacerlo otra persona, en este caso lo delego. Nos ayudaría un poquito a estructurar toda esa tarea, todas esas tareas que tenemos y empezar realmente por la necesaria. La última sería relacionada un poco porque hemos visto técnica de relajación, de la parte de gestión del tiempo, la parte de cómo planificar, pero nos falta la más importante quizás, que sería la nuestra propia, porque somos nosotros los que estamos sufriendo ese estrés. En este caso sería muy importante desarrollar una comunicación totalmente adecuada, y en esta comunicación adecuada hablo de la parte de habilidades sociales y también esa seguridad de nosotros y nosotras mismos, porque va a ser la que nos ayude a generar una actitud totalmente asertiva y nos ayude a afrontar y enfrentarnos a esa situación laboral. Pues con estas 4 claves, yo creo que aquellas personas que estén sintiendo estrés laboral, que estén sintiendo moving, que se hayan visto reflejadas por su sintomatología y por los factores en el síndrome del quemado, del burnout, vamos a ponerlas en práctica a ver si la situación mejora. Las técnicas de respiración, gestión del tiempo adecuada con objetivos reales, planificación y organización, separando lo importante y lo urgente de lo no importante y lo no urgente, y esa adecuada comunicación. Claves que nos ha facilitado Sonia Sepulcre Agulló, nuestra psicóloga de hoy. Pero claro, que esto es para empezar. Si la cosa se agrava, y lo primero que ha dicho, y es súper importante, vamos a ir a un terapeuta, porque quizás nos hace falta, y es el momento de que situaciones laborales no nos cuesten la salud en lo cognitivo y en lo físico. Sonia Sepulcre, te agradezco muchísimo este espacio y todas las claves que nos has facilitado. Nos volvemos a escuchar pronto aquí en Psicología para Todos y Todas. Un abrazo y buenos días. Encantada por poder participar. Un abrazo.